Hola, bueno, en este caso ya es buenas noches. Este video explicativo es para segundo medio. En este caso estamos en la semana del jueves 27 al jueves 30 de abril. ¿Ya? Es nuestra primera semana de vuelta de vacaciones. Estoy grabando este video explicativo para el curso de segundo medio, asignatura de matemática, y la lección que vamos a ver en este caso corresponde a la lección 2 de la unidad número 1 de números, y esta lección corresponde a raíces enésimas y logaritmos. Ahora, esta guía de aprendizaje y trabajo que se les publicó tiene el siguiente objetivo de aprendizaje bastante largo, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que está en amarillo, lo que está marcado en lo que fundamentalmente se está desarrollando en esta guía, ¿ya? En este caso sería mostrar que comprende las relaciones entre las potencias y las raíces enésimas. También vamos a ver las propiedades de estas raíces enésimas. Y al mismo tiempo, más adelante, vamos a relacionar las raíces, las potencias, las raíces y los logaritmos. Los logaritmos en este caso los vamos a dejar un poquito afuera porque nos vamos, vuelvo a repetir, a enfocar más que todo en las raíces enésimas. Luego, este objetivo de aprendizaje dice comparando representaciones de potencias de exponente racional con raíces enésimas en la recta numérica, convirtiendo raíces enésimas a potencias de exponente racional y viceversa, describiendo la relación entre potencias y logaritmos y resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios que involucren potencias, logaritmos y raíces enésimas. ¿Ya? Fundamentalmente, esta definición de raíz enésima la vamos a estudiar aquí, en esta partecita de acá. Dice, de manera general, la definición de una raíz enésima se deriva bastante de la expresión de una potencia. Yo acá al ladito voy a tratar de dar un ejemplo numérico más o menos para que vayan entendiendo el concepto, porque a veces con estas definiciones y estos símbolos matemáticos se confunden. No quiero decir que no los vayan a ver o que no se los voy a explicar. Voy a empezar un poco al revés. Se los voy a explicar a través de un ejemplo numérico y después nos vamos a enfocar en la definición que es más formal, la que está ahí en la guía de aprendizaje y trabajo. ¿Ya? Antes de comenzar, quiero aclarar que esta guía es de aprendizaje y de trabajo, o sea, tiene definición, propiedad, ejemplos por cada propiedad y también actividades por cada propiedad. Cada sección de actividades tiene su puntaje. Estas actividades van a ser evaluadas con un 60% y según el nivel, el puntaje obtenido van a obtener logrado, medianamente logrado y no logrado. Así como se evaluó la evaluación formativa, esta actividad va a tener esa forma de ser evaluada, ¿ya? Para que lo sepan. Y esas actividades, el desarrollo de esas actividades son las que ustedes van a publicar en Classroom, ¿ya? Con un máximo de tiempo hasta el domingo 3 de mayo, ¿sí? Hasta las 18 horas. Ese es el tiempo que van a tener para desarrollar estas actividades. Se evalúa con un 60% de exigencia y el puntaje máximo son 144 puntos, porque como son varias propiedades las que se van a ver aquí, y son varios ejercicios, no están difíciles, pero hay algunas secciones que tienen 32 puntos, otras que tienen 16 puntos. Ya ahí lo vamos a ir viendo a medida que vayamos pasando esta guía. ¿Ya? Veamos, dice, de manera general, si n es un número natural, en este caso, si nos fijamos, n corresponde aquí al exponente, ¿sí? Y dice que este n tiene que ser parte de los números naturales mayor que 1, ¿de acuerdo? Porque recordar que el n vendría siendo también el índice de la raíz, después que una vez que pasemos de potencia a raíz, vendría siendo el índice de la raíz. Y el índice menor de la raíz es 2. Raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, ¿ya? Así que no puede ser 1 ni menor que 1. Y después dice, y a es un número real
o sea, A pertenece a los números reales, decimos que una potencia x elevado a n que tenga un valor A, entonces x va a ser la raíz enésima de A. De esta manera, fíjense bien, si yo tengo x elevado a n igual a A, significa que la raíz enésima, que vendría siendo el exponente de la potencia, ¿sí? Pasaría como índice de la raíz, de el valor de la potencia, o sea, de A, que corresponde al valor de la potencia, va a ser igual a X, y X sería la base de la potencia. Si nosotros lo transportamos en este caso, fíjense bien, voy a dar un ejemplo así como bien simple. Si yo tuviera la raíz cuadrada de, pongamos la raíz cúbica de 8. Sabemos que el exponente aquí adentro de 8 es 1, el índice de la raíz es 3, ¿sí? Entonces, fíjense bien, si esto yo lo quiero pasar al revés, de aquí para allá, fíjense bien lo que va a pasar. Si traducimos un poquito esto, significa que en este caso el exponente de la potencia va a ser 3, ¿sí? 3 por 3, 9. Perdón, fíjense bien, esto es 2. El valor de la raíz. Se me había olvidado poner el valor ahí. Entonces, esto va a implicar que, fíjense bien, 2 elevado a 3 va a ser igual a 8. O sea, lo estoy mirando viceversa. Se puede ir de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda, porque aquí, fíjense bien, en el medio hay una doble implicancia. ¿De acuerdo? Entonces, si así mismo, si yo tengo 2 elevado a 3 igual a 8, sabemos que la raíz cúbica de 8 va a ser igual a 2. O sea, la cantidad subradical es el valor de la potencia, ¿sí? El exponente de la potencia va a ser el índice de la raíz y la base de la potencia va a ser el valor de la raíz enésima, en este caso de la raíz cúbica. ¿Ya? Veamos. En este caso vamos a comenzar con las propiedades. Espero que le haya quedado claro el tema de traspasar de potencia a raíz y de raíz a potencia. ¿Ya? Ahora dice, aquí abajito, donde A se llama cantidad subradical y N corresponde al índice de la raíz. El símbolo, ojo, que algunos este símbolo le llaman V. Tiene una similitud a la V, pero no es una V. Esto se llama radical. ¿Ya? Este es el radical. ¿Ya? Y vimos también que la cantidad que va adentro, que es A, se llama la cantidad subradical y que mi n vendría siendo el índice de la raíz. ¿Ya? Y obviamente que el resultado de esa raíz vendría siendo el x, el valor de la raíz en ese. ¿Ya? Igual, chicos, cualquier consulta, ustedes saben que después de publicar este video, después de publicar la tarea, ustedes pueden mañana, durante el día, hacerme las consultas y yo les mando el video explicativo, no hay ningún problema. Veamos, comenzamos con la propiedad número 1, simplificación de índice y exponente. Eso que está ahí. ¿Ya? Voy a agrandar un poquitito. Simplificación de índice y exponente. En este caso, fíjense bien, hay otra propiedad que está como implícita acá, ¿sí? Que toda raíz yo la puedo transformar en una potencia de exponente fraccionario. Siempre, siempre. Entonces, si el exponente es fraccionario, yo voy a cumplir con esa fracción todas las propiedades de la fracción. O sea, voy a poder simplificarla, amplificarla. Entonces, por ejemplo, como aparece aquí abajito. Fíjense bien. Tengo raíz sexta de 4 elevado a 4. Entonces, esta cantidad que está dentro, voy a marcarlo con otro color, esto que está aquí,
siempre va a ir en el numerador del exponente. Y el índice de la raíz siempre va a ir en el denominador. Ojo ahí, ¿ya? Entonces acá sabemos que como queda 4 elevado a 4 sextos, yo puedo simplificarlo por 2 y entonces eso me va a quedar 4 elevado a 2 tercios. Entonces, como esto sabemos que es el índice de la raíz, va a ir aquí, y esto que es el exponente de la cantidad subradical va a ir en esa sección de acá. Asimismo pasa con la raíz cúbica de 5 elevado a 9. Entonces ya sabemos, el 3 va a ir en el denominador y el 9 va a ir aquí en el numerador. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 5 elevado a 9 tercios. ¿Cuál es la ventaja acá? Que esta raíz me representa un número entero. No me va a representar una raíz como en el caso anterior. Entonces tengo 5 elevado a 3. 9 partido en 3 sería 3. Y eso al desarrollar correspondería a 125. O sea, esta raíz cúbica de esta potencia vendría siendo un valor totalmente exacto. Aquí hay algunos ejercicios. Estos ejercicios en total valen 16 puntos. Son 2 puntos cada uno, ¿ya? Entonces la idea acá es que ustedes apliquen esta propiedad de simplificación. Esa es la idea. Entonces acá ustedes van a tener que transformar esto a una potencia de exponente fraccionario y luego simplificar cuando sea posible, ¿ya? Si sucede como en el segundo ejemplo, como lo que pasó ahí, y me queda una potencia de exponente entero y ese exponente es como sacable, no es un exponente 100, por ejemplo, lo puedo desarrollar el valor de la potencia. En caso de que me quede 5 elevado a 100, lo dejo como 5 elevado a 100. No voy a ponerme a desarrollar un valor tan grande, ¿ya? Entonces acá les voy a presentar un ejemplo. Según lo que vimos anteriormente, entonces esta raíz, toda raíz, puede transformarse en una potencia de exponente racional, o sea, de exponente fraccionario. Y ese exponente que es fraccionario se puede simplificar, ¿ya? Entonces tengo 3, recordar que el 8 va en el denominador, el índice siempre va en el denominador del exponente, y el 18 iría en el numerador, ¿ya? Entonces tenemos 3 elevado a 18 partido de 8. Vamos a pensar un poquito, aquí podríamos simplificarlo por 2. Me va a quedar 2 por 9, 2 por 4. Entonces en el fondo esto, fíjense bien, me va a quedar como 3 elevado a 9 cuartos. Yo me doy cuenta inmediatamente que 9 y 4 no lo puedo seguir simplificando y esto lo transformo en la nueva raíz, o sea, raíz cuarta de 3 elevado a 9. Entonces acabamos de simplificar de esta raíz a esa raíz, ¿sí? Cambiamos el índice de un índice 8 a un índice 4. Y eso es lo que tienen que hacer con el resto de las actividades. Y si alguna me queda un valor exacto, por ejemplo, 8 elevado a 3, 8 por 8 y después por 8 y resuelvo la actividad. ¿Sí? Segunda propiedad, multiplicación de raíces de igual índice y exponente. Fíjense bien lo que dice acá. Yo multiplico las cantidades subradicales, ¿sí? Conservo el índice común y conservo el exponente común. Entonces aquí en el fondo es como tener una doble propiedad, que se cumple las propiedades de las potencias y se cumple las propiedades de las raíces enésimas. Ahora, siempre que yo tengo el producto de dos raíces con el mismo índice es bastante fácil porque yo puedo conservar un solo radical, el mismo índice y multiplico las cantidades subradicales. Siempre. Ya en este caso coincidió que tenían el mismo exponente. Entonces, ¿qué se hizo? Se multiplican las cantidades subradicales y se conservó el m que tenía el mismo exponente. ¿Ya? Veamos. Vamos a analizar un poquito el ejemplo de esta propiedad. Acá tengo raíz cúbica de 7 y raíz cúbica de 3.
se mantiene el índice de la raíz y se multiplican las cantidades subradicales y dice raíz cúbica de 21. Eso es todo. Aquí lo mismo, pero aquí va al revés. Aquí lo que hizo fue una descomposición. Dijo, dos números que multiplicados me dan 54. 6 por 9, 54. Y lo que hizo fue separar. ¿Qué me está diciendo en el fondo? Que yo puedo aplicar la propiedad de un lado hacia otro. O sea, si yo tengo una sola raíz, la puedo descomponer en el producto de dos raíces iguales. O si tengo el producto de dos raíces del mismo índice, la puedo llevar a una sola raíz del mismo índice. O sea, en este caso va de un lado hacia el otro. ¿Ya? Es recíproco. O sea, puedo ir de todo esto que está a la izquierda hacia la derecha o de esto que está a la derecha a la izquierda. ¿Sí? Se cumple de un lado para otro. Aquí hay otros ejemplos, fíjense bien. A ver. Aquí ocurre que hay multiplicación de raíces de igual índice y también me mete la división. Mete las dos propiedades aquí, la multiplicación y la división. ¿Ya? Así que ojo, aquí tenemos la división con el mismo índice. Ocurre lo mismo, se mantiene el radical y el mismo índice y se dividen las cantidades subradicales. ¿Ya? Ahora, los ejemplos que están abajo, fíjense bien. Raíz sexta de 7 partido por raíz sexta de 3. Se mantiene la raíz sexta y se divide 7 tercios. O sea, eso lo puedo dejar como un valor decimal o como una fracción irreductible como está en este caso. Lo de abajo dice, tengo una fracción dentro de una sola raíz. O sea, ¿qué puedo hacer? Las puedo separar, como la división de dos raíces de igual índice. Lo mismo que sucedió con el producto ocurre con la división. Vamos a ver un ejercicio de cada uno, acá son 32 puntos. ¿Ya? Entonces aquí las raíces están separadas. Así que lo que me pide en el producto, en el fondo, es, voy a agrandar un poquito, conservo la raíz octava, conservo el radical y digo 3 por 9. 3 por 9, 27 y me queda la raíz octava de 27. Y eso es todo. ¿Ya? En cuanto a la división, exactamente igual, lo puedo pensar como una fracción. ¿Ya? A veces les es más cómodo a los alumnos pensarlo como una fracción. No hay problema. Raíz octava de 3 partido en 9. O sea, ¿qué hago? Conservo el radical, conservo el índice 8 y puedo simplificar eso. Porque como es 3 novenos, puedo simplificarlo. 3 por 1, 3. 3 por 3, 9. Y me queda la raíz octava de 1 tercio. O raíz octava de 0,3 periódico, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tienen que hacer en esa parte. Bastante fácil. No es nada del otro mundo. Entonces acá tenemos dos propiedades. Tenemos la multiplicación y tenemos la división de raíces de igual índice. Esta actividad, vuelvo a repetir, son 32 puntos, 2 puntos cada uno. Veamos aquí. Dice multiplicación de potencias de igual subradical e índice pero distinto exponente. En este caso es como parecido a lo de arriba. También aquí me separa, que es la multiplicación primero y después es la división. ¿Ya? Vamos a ver en este caso de que cumple también propiedades de las potencias en el fondo. Porque fíjense bien, ¿qué hago yo si multiplico dos potencias de igual base? Conservo la base y sumo los exponentes. Y eso es lo que me quedo aquí adentro. Y conservo la misma raíz. Eso es todo. Para la división, lo mismo. Si divido dos raíces con cantidades subradicales de igual base, conservo la base y resto los exponentes porque la operación ahí es división. O sea, propiedad de las potencias. Y por la propiedad de la raíz, como es división de raíces de igual índice, conservo el mismo índice. ¿De acuerdo? Vamos a ver los ejemplos. Aquí hay de producto. Veamos.
Estamos 5 elevado a 3 por 5 elevado a 4. Conservo la raíz cuadrada, conservo la base, sumo los exponentes porque al multiplicar raíces o potencias de igual base, mejor dicho, tendría 3 más 4 y me quedaría la raíz cuadrada de 5 elevado a 7. Y eso es todo. No hay mucha ciencia. Lo mismo de abajo. Raíz cuarta, conservo la raíz cuarta. Conservo la base de la potencia y después sumo los exponentes. Me quedaría la raíz cuarta de 2 elevado a 16. ¿Cuál es la diferencia acá? Que acá, si yo lo transformo por la propiedad que estaba arriba, la 1, me va a quedar 16 partido en 4. O sea, si transformo en esa raíz como una potencia, me va a quedar 16 partido en 4. Y 4 por 4 me da 16. Ese sería el paso que no se hizo. Y 2 elevado a 4 me da 16. Entonces, en este caso, esa operación me lleva a un valor entero. ¿Ya? En este caso... tenemos la división. Recordad que acá, por propiedad de las potencias, la división de potencias de igual base, los exponentes se restan, es la única diferencia. Conservo la raíz cuadrada, después digo 15 menos 4, 11. Raíz cuadrada de 5 elevado a 11. Recordad que como tienen la misma base, se conserva la base hasta el fin. ¿Ya? Lo mismo abajo, la misma base, conservo, como es división, resto 17 menos 13, me queda raíz cuarta de 2 elevado a 4. Recordad que esta propiedad es bastante común, es muy conocida cuando el índice de la raíz y el exponente de la cantidad subradical es el mismo, entonces se simplifican. ¿Por qué? Por lo mismo anterior que vimos, porque al transformarlo en una potencia me queda 4 partido en 4. Y eso corresponde a 2 elevado a 1, y 2 elevado a 1 es 2. Es bastante simple. Cuando aparece esto, habitualmente se hace la simplificación directa y no se transforma potencia. Los alumnos tienden a simplificar ahí mismo. Veamos algunos ejemplos aquí. Entonces, conservamos el mismo radical. En este caso voy a escribirlo. Este paso tal vez no lo hagan. No sé si sea necesario hacerlo, pero lo voy a hacer. 4 elevado a 4 por 4 elevado a 6, para que puedan visualizar la propiedad de las potencias que quedan ahí adentro. Entonces me va a quedar raíz octava de conservo la base y sumo los exponentes, o sea 4 más 6. Entonces va a ser raíz octava de 4 elevado a 10. En este caso me doy cuenta que sí puedo simplificar, pero podría simplificar ahí mismo, ¿no es cierto? Esto sería 4 elevado a 10 partido en 8. Puedo simplificar por 2. 2 por 4, 8 y 2 por 5, 10. Entonces me va a quedar la raíz cuarta de 4 elevado a 5. Este índice me quedó muy lejos. Ojo ahí, también es importante poner los valores donde corresponde, porque si no después hay toda una confusión. ¿Ya? Ahora para la división, lo mismo. Tenemos raíz séptima, voy a escribirlo como fracción, ¿sí? Esto de ahí me va a quedar como conservo la base y resto los exponentes, 18 menos 4. Me va a quedar la raíz séptima de 8 elevado a 14. Pero fíjense bien qué va a pasar ahí. El 7 cabe en el 14. ¿Cuántas veces? 2. ¿Sí? Entonces aquí en el fondo, si yo simplifico, 7 en el 7 de a 1 y 7 en el 14 de a 2. Recordar que en el fondo esto es como tener 8 elevado a 2 partido por 1. Y eso es 8 elevado a 2 simplemente, así que esto me va a dar 64. ¿Sí? Excelente. Veamos la propiedad 4. En este caso, en esta guía hay 6 propiedades. Yo he conocido hasta 8. Si alguna propiedad por ahí se escapó, la voy a retomar en la siguiente clase. ¿Ya? En la clase de la semana subsiguiente para poder complementarla con las propiedades que veamos en este. Multiplicación de potencias de y igual subradical, pero distinto índice y exponente. Le ponen títulos bastante rebuscados, la verdad, a veces en estos textos. ¿Ya? A ver, en el fondo lo que tengo que hacer
Me voy a enfocar más en el ejemplo, porque acá, fíjense bien lo que va a pasar. Ya. Tengo índice 3 y aquí le voy a agregar el índice 2. Acá hay que sacar el mínimo común múltiplo entre los índices. Acá no es llegar y multiplicar. Cuando yo tengo el producto de dos raíces con distinto índice, sea la cantidad subradical igual o diferente, acá están iguales, da lo mismo, la verdad, se deben igualar los índices. Una vez que están igualados los índices, recién yo puedo hacer la multiplicación. Pasa lo mismo con la división. De hecho, por ahí abajito se ve y dice, de la misma forma ocurre con la división. Si se dan cuenta, aquí yo pienso, entre el 3 y el 2, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? 3 por 2, 6. ¿Qué sería este valor? ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a amplificar. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? 3 por cuánto me da 6? Por 2. ¿Sí? 2 por cuánto me da 6? Por 3. Pero eso no es todo. Lo que va a pasar aquí es que yo la cantidad subradical la voy a elevar al mismo valor que está afuera. O sea, la elevo a 2. Y esta cantidad subradical que está acá la voy a elevar al mismo valor que está afuera por el cual multipliqué el índice. Entonces la voy a elevar a 3. Y por eso me aparece acá. 3 por 2, ¿sí? Que es 6. Después me aparece 5 elevado a 3 por 4 más 3 por 2. A ver. Claro, 3 por 4 es la segunda y 3 por 2 es la primera. Es como que las dio vuelta. Es como que este paso es bastante confuso, la verdad. Yo me hubiera ido directamente a otra cosa. Aquí yo hubiera dicho, me queda raíz sexta. Y hubiera dicho 5, 3 por 2, 6. Por 3 por 4, 12. Hubiera hecho eso. Porque esto tiende a confundir a los alumnos. ¿Sí? Entonces, después, ¿qué hacemos? Raíz sexta, conservo la base, sumo los exponentes, me da elevado a 18, que es lo que está ahí. Y después vendrían los otros pasos, que nos damos cuenta que 6 en el 18 cabe 3 veces, 3 por 6, 18, y 5 elevado a 3 me va a dar 125. ¿Sí? En la parte de abajo exactamente lo mismo. Yo también me hubiera obviado este paso que está acá, hubiera hecho el paso anterior como para que los alumnos pudieran visualizar mejor el tema de la amplificación de la cantidad subradical, lo que está abajo. Pensemos, tenemos índice 4 y tenemos índice 3, ¿ya? Entonces, vamos a amplificar de tal manera que podamos llegar al mínimo común múltiplo. Primero pensemos en el mínimo común múltiplo. Entre el 4 y el 3, el mínimo común múltiplo es el producto. En este caso sería 2. Ya. Entonces sé que voy a tener que llegar a una raíz 2. Yo hubiera hecho esto, en lugar de hacer lo que viene a continuación. Y diría, 4 por cuánto me va a dar 2. Esto es como cuando tenemos suma de fracciones o resto de fracciones de distintos denominadores. Es exactamente igual. 4 por 3 me va a dar 12 y 3 por 4 me va a dar 12. Entonces, como multipliqué afuera el 4 por 3, esta cantidad subradical que tiene un 1 imaginario la voy a elevar a 3. Me queda potencia de una potencia, ¿no es cierto? Lo mismo que arriba. Y esta cantidad subradical va a ser elevada a 4 porque amplifiqué el índice 3 por 4. Entonces aquí lo elevo a 4. Entonces fíjense bien lo que va a pasar. 2. 1 por 3, 3. 2. 5 por 4, 20. Entonces me va a quedar la raíz 12 de 2, 20 más 3, 23. O sea, lo que está ahí. Y en este caso queda hasta ahí porque resulta de que no hay un divisor común salvo el 1 entre el 23 y el 12. Y ustedes saben que simplificar por 1 no tiene sentido. Dice, de la misma forma ocurre con la división. De hecho, en cuanto a la división, aparece ahí, dice raíz n
y raíz Q, o sea, indicando que las raíces son diferentes. Ustedes ya saben que ¿qué tienen que hacer? Buscan el mínimo como un múltiplo entre n y q, o sea, entre los índices diferentes. Después amplifican los índices para igualarlo al mínimo como un múltiplo. Y después, por ese valor que ustedes multiplicaron el índice, lo van a elevar o va a ser el exponente nuevo de la cantidad subradical, ya como se vio en los ejemplos anteriores. Vamos a ver aquí, vamos a hacer un análisis rapidito. Lo mismo, acá va a ser 6, sabemos que va a ser la raíz sexta, ¿sí? Oh, esto está aquí, sí, raíz sexta. Entonces sabemos que aquí es 3 por 2, aquí va a ser 2 por 3, amplificamos lo que está dentro por 2 y lo que está acá lo amplificamos por 3. Entonces, si hacemos el segundo ejemplo, no lo voy a hacer porque es básicamente lo mismo. Decimos 3 por 2, 6, raíz sexta de 5 elevado a 3 por 2, 6, dividido en, acá es la diferencia, ojo con la división, 5 elevado a 3 por 4, 12. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hicieron la vuelta? Eso sí que no lo entiendo. Acá hay un error. Porque 3 por 2 son 6, 4 por 3 son 2. Fíjense bien que pusieron 3 por 4. Esto lo hicieron antes. Eso es una trampa. No debería ser. ¿Ya? Ahí hubo una trampa. No debería ser eso. Porque no se puede invertir. No se puede llevar a invertir y hacer el cambio. Eso no se puede hacer. ¿Ya? Entonces acá me quedaría raíz sexta de 5, 6 menos 12 va a ser, ojo ahí, voy a checar un poquito, ¿sí? Raíz sexta de 5 elevado a menos 6. Bueno, en este caso podría hacerse una inversión de la base del 5, a lo mejor por ahí está la trampa, pero encuentro que el ejercicio en este caso no está bien, el ejemplo del libro que yo saqué no está bien desarrollado. Ustedes saben que ya nos hemos encontrado con sorpresas a veces en los ejemplos, donde los textos vienen con ejemplos malos, con actividades mal planteadas. Entonces acá debería ser 6 o un quinto elevado a 6. ¿Sí? La raíz está de 1 es 1 y la raíz sexta de 5 elevado a 6. Oh, fíjense bien. A lo mejor no está mal planteado. Acá lo que se hizo fue invertir. Invirtieron antes de hacer el proceso. Eso se va. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Que aquí me queda un quinto y en el otro ejemplo me queda 5. Esa es la diferencia. Entonces acá el resultado va a ser un quinto. ¿Ya? Porque se simplifican. Voy a achicar un poquito. Voy a subir. ¿Sí? Fíjense bien lo que se hizo. 3 por 2 son 6. Estoy, a ver, como para señalarlo también en un puntero. Ahí, en esa parte. ¿Sí? Después pasamos aquí a raíz sexta de 5 elevado a 6 menos 12, porque de esa manera está el orden en el ejercicio inicial, en el ejercicio de acá. Entonces no tiene sentido hacer un cambio. Después de ahí me queda la raíz sexta de 5 elevado a menos 6. Si se dan cuenta. Y después lo que se hizo acá para dejar el exponente positivo fue invertir la base. 1 partido en 5 elevado a 6, y ustedes saben que por propiedad de las potencias el 6 pasa automáticamente a ser positivo. ¿Sí? Entonces, al simplificar y decir la raíz sexta de 1, que es del numerador, es 1. Entonces por eso nos quedó
eso que está ahí. Y la raíz sexta de 5 elevado a 6, sabemos que si el índice y el exponente son iguales, se simplifican y me queda la cantidad que está dentro de la raíz, la cantidad subrayada. Entonces, aquí, ojo, en esta propiedad, este ejemplo que está en esta parte, no en esta parte. ¿Ya? Ojo ahí. 12, 3. Hacen lo mismo con la otra. No, no está bien esto. Invierten el tema y recuerda que la división no se puede llegar a invertir de cualquier manera. Dividendos 1, el divisor es 4, a menos que haya una propiedad específica. ¿Ya? Entonces, vamos a fijarnos en los ejercicios. Y ojo, aquí por ejemplo, me salió que las dos raíces yo las podía amplificar. Pero hay veces que una sola de las raíces es la que se puede amplificar, no necesariamente las dos. Cuando el índice menor cabe en forma exacta en el índice mayor, entonces el índice mayor es el mínimo común múltiplo o el mínimo común índice. Entonces ahí yo amplifico una de las raíces. Vamos a fijarnos qué va a ocurrir en este ejemplo que está aquí abajo, en el ejercicio, perdón. En este caso vamos a darnos cuenta que 2 sí cabe en el 8 en forma exacta. Así que vamos a decir, esto me va a dar una raíz octava. Y decimos 2 por cuánto me da 8. Por 4. 2 por 4, 8. Sabemos que debemos elevar la cantidad radical a 8. Entonces nos va a quedar 4 elevado a 4 por 4 elevado a 6 por 4, 24. Entonces recordar que por propiedad de las potencias se conserva una sola base, ¿sí? Y se suman los exponentes. 6 por 4, 24. ¿Sí? Ya. ¿Qué puedo hacer ahí? Podría simplificar. Se puede hacer... Ya, pues 10 por 4. 4 por 2, 8. 4 por 7, 28. Entonces me va a quedar la raíz cuadrada de 4 elevado a 7. ¿Sí? En este caso me quedó ese valor final de toda la operación de principio. Vamos a enfocarnos en una división. Esta división está grande. De pura floja nomás para aplicar la técnica. Vamos a aplicar, voy a hacer el ejemplo de acá, la actividad que está acá. ¿Ya? Para darles un poco ahí que pensar. Entonces, tenemos el 3 no cabe en el 8 en forma exacta. Entonces, cuando pasa eso, habitualmente uno dice, 3 por 8 es 24. ¿Sí? Entonces, en este caso, hay otro valor. 3 por 6 me da 18. 2 por 8, 3 por 6, 18. No, me da 18, estoy mal. Entonces, en este caso sería 24. ¿Sí? Porque otro valor, 12, 8 por algo nunca me va a dar 12, 16 tampoco, porque 3 por 6 me da 18, nunca me da 16, así que sería 24. También nos va a dar un índice grande. Así que aquí vamos a amplificar por 3 y vamos a elevar a 3. Aquí amplificamos por 8 y vamos a elevar a 8. ¿Sí? Entonces me va a quedar 2 elevado a 5 por 3, 15, dividido en 2 por 8, 16. Fíjense bien qué va a pasar ahí. En este caso, va a volver a pasar lo mismo del ejemplo que estaba arriba. Me va a quedar con un valor negativo en el exponente. ¿Sí? 24, veamos, 2, 15 menos 16 va a ser menos 1. Entonces, en el fondo, lo que va a pasar aquí es que va a ser la raíz 24 de 1 medio. ¿Sí? Porque ese menos 1, al invertir la base, me queda un medio elevado a 1 positivo. Y en realidad eso, digamos, no se debería poner.
Ahora, si alguien quiere escribir el 1 ahí como exponente de la cantidad subradical, está en todo su derecho, pero no es necesario. ¿De acuerdo? Recuerda que sí pueden quedar exponentes 1, negativo, cosas así, pero siempre hay que invertir la base por propiedad de las potencias. Falta poquito porque vamos en el ejercicio 5, ¿sí? La composición de raíces. Ojo aquí, que la composición de raíces es cuando yo tengo una cantidad fuera de la raíz y la quiero ingresar a la raíz. Aquí la propiedad está bastante clarita, porque fíjense bien, yo tengo el b. Si yo lo quiero ingresar a la raíz, simplemente lo tengo que elevar al mismo índice de la raíz. Si esto fuera un 2, ingresaría el b como b elevado a 2 dentro de la raíz multiplicando a a. Y eso fue lo que pasó. ¿Sí? Eso se llama componer. Veamos. Y de hecho abajo dice, el número se ingresa a la raíz multiplicando al subradical y elevando al índice de la misma. Por ejemplo, en la parte de abajo tenemos el 2. Si yo lo quiero ingresar, sabemos que el índice es 3. Entonces, ¿cómo va a ingresar? Como 2 elevado a 3, que es lo que pasó aquí. ¿Ya? 2 elevado a 3 es 8 y 5 por 8, 40. De esa manera dejo esa expresión como una sola raíz. Habitualmente el proceso inverso es el que nos sirve bastante a la hora de reducir raíces semejantes, para poder achicar las raíces, como ir desde la raíz cúbica de 40, descomponerla y llegar a algo como eso. Es lo más común, pero hay veces y hay situaciones que nos favorece componer. Entonces en este caso la guía en esta sección le está enseñando a través de esta propiedad cómo ingresar un número que está multiplicando la raíz, ingresarlo dentro de la raíz como cantidad subradical. La parte de abajo es lo mismo, tengo 3 multiplicado por una raíz cuarta, significa que el 3 para ingresar tiene que estar elevado a 4, multiplicando al 10, que es lo que pasó acá. 3 elevado a 4 es 81, 81 por 10 son 810 y me queda la raíz cuarta de 810. Y eso es todo. Lo mismo va a pasar aquí. Primer ejercicio. Vamos a ver un ejemplo. Aquí cuando no hay nada, ojo, no es un 1. Voy a escribirlo. Ustedes saben que el 2 como índice no se escribe, pero lo voy a escribir en este caso para que entiendan que el índice de esta raíz es cuadrada. Es una raíz cuadrada. Significa que esta raíz cuadrada me va a quedar 8 por 7 elevado a 2. Me va a quedar 8. 7 por 7 son 49. Aquí voy a tener que multiplicar 4 por 8, 72. 4 por 8, 32. 79, 392 y 90. 8 por 9, 72. Ahí está. Ahí sí. 32, 789, 192. Y eso, esta sección tiene 16 puntos. Y finalmente la raíz de una raíz. En este caso, cuando yo tengo la raíz de otra raíz, sin tener valores intermedios, porque a veces hay números entre medio, como pasa aquí. Fíjense bien. Voy a mostrarles aquí. Pasa. ¿Ya? Ahí habría que componer primero y después aplicar la raíz de una raíz. Entonces, cuando hay la raíz de una raíz así bastante simple, ¿qué hago? Conservo el radical y multiplico los índices y conservo la misma cantidad subradical. Acá hay un ejemplo bien sencillo. Tengo raíz cuadrada y raíz cúbica de 3. Entonces multiplicaron el 2 por 3 y me quedó raíz sexta de 3. Fácil. Lo mismo pasa con la raíz cúbica quinta y sexta de 120. 3 por 5 y por 6 me da 90 y me queda la raíz 90 de 120. Acá esto es un caso bastante común, pero es especial, porque acá lo primero que tengo que hacer es ingresar el 2 a la raíz cuarta. Y como es una raíz cuarta, ingresa como 2 elevado a 4. ¿Ya? Ahora, 2 elevado a 4 es 16, 5 por 16 son 80, y ahí recién, fíjense bien, en esta parte,
Cuando yo ingreso el 2 a la raíz cuarta, recién me va a quedar para poder aplicar la propiedad de raíz de una raíz. Entonces me va a quedar 3 por 4, conservo un solo radical, raíz 12 de 80. Y eso sería. Veamos aquí. A ver. Voy a hacer este ejemplo. Tengo una raíz cuadrada. ¿Sí? Escribí el 2, por si acaso, por si alguien me había perdido. ¿Qué va a pasar ahí? Lo primero que debo hacer cuando no hay raíz de una raíz, como en el ejercicio que está arriba, cuando no están una al ladito de la otra, una encima de la otra, y hay un número como el 2 que está acá, ¿qué tengo que hacer? Ingresar el 2 a la raíz que está a la derecha. Como es una raíz sexta, el 2 va a quedar elevado a 6. Entonces me va a quedar, y lo voy a hacer directo. No voy a hacer tan directo. Raíz cuadrada de raíz sexta de 8 por 2 elevado a 6. ¿Sí? 2 elevado a 6, recordar que es 64. Entonces me va a quedar, y lo voy a hacer conservando la raíz, a ver. No lo voy a hacer así. ¿Ya? Y ahí me va a quedar la raíz 12 de 4 por 8, 32, 3, 6 por 8, 48, 49, 50, 51. Raíz 12 de 512. ¿Ya? Ahí lo más probable es que si yo transformo 512 en una potencia de base 2, 2 elevado a algo me va a dar 512. Me parece que es 2 elevado a 6 y esa raíz se puede simplificar aún más. Si lo quieren hacer, pueden hacerlo, pero pueden llegar hasta ahí también. El resultado es válido, igual, ¿ya? Pero recordad que aquí yo podría checar un poquito más este resultado. Chicos, ya llegamos a la última propiedad. Sí, me quedé con el asunto pendiente de la descomposición. Siento de que acá hizo falta en esta guía de aprendizaje el tema de la descomposición, porque se basó en varias propiedades, en la mayoría que me interesa que ustedes sepan, pero el tema de la descomposición de raíces y la reducción de raíces semejantes no estaba. Así que la próxima clase que tengamos voy a mandar una guía o voy a hacer algunas actividades que tengan que ver con reducción de raíces semejantes y con descomposición de raíces, empezando por raíces cuadradas, raíces cúbicas, por ahí, que son las más comunes, raíces cuadradas y raíces cúbicas en descomposición. ¿Sí? En este caso vimos componer en lugar de descomponer. Esta es la explicación, esta es la actividad que tienen que desarrollar esta semana. Léanla bien, vean este video otra vez. Si tienen dudas de algún ejercicio en específico, me avisan a través de Classroom, yo les hago un videito explicativo, les envío el enlace, lo publico, ustedes ya saben cuál es el método que estamos utilizando. Esta actividad, bueno, hasta el momento, por el momento, ¿sí? La voy a desarrollar con una escala de evaluación, como lo hemos estado haciendo hasta el momento. Estuve conversando con el evaluador y bueno, ya se vienen las actividades calificadas con nota, porque no sabemos cómo va a estar este asunto. Tal vez se alargue más, y de hecho se ha alargado más de lo que pensábamos. Así que estas actividades de alguna manera se le va a asignar una calificación. Ahí vamos a ir viendo en la medida de cómo se va desarrollando. Lo más probable es que una vez que hayamos visto el tema de las raíces, yo haga una evaluación que incluya los números racionales, los irracionales y las raíces, ¿ya? O que me enfoque netamente en los números irracionales o reales y las raíces, ¿ya? Veamos, en este caso son 144 puntos, sumando todas las actividades de la guía de aprendizaje. El porcentaje de exigencia es 60%. Ahí está el rango de puntaje para logrado, medianamente logrado y no logrado.
Recordar que esto, si yo lo llevo a una escala de evaluación, me va a arrojar una nota. Así que si en caso de tener que transformar esto a una calificación, ustedes teniendo cierto puntaje, ya saben que si llegan a medianamente logrado tienen un 4. Si tienen de 84,5 puntos hacia abajo, van a empezar a tener 3,9, 3,8, 3,7 y de ahí hasta el 1, que ojalá no sea el caso. ¿Ya? Pero por el momento se le va a registrar la escala de evaluación como logrado, medianamente logrado, no logrado y el puntaje obtenido, que eso lo voy a tener yo también registrado en mi documento y que se les va a hacer llegar dentro de las próximas semanas. El día viernes se va a publicar la revisión de la evaluación formativa y de las otras actividades que ustedes han enviado, ¿ya? Todavía hay personas que me deben cosas también. Va a estar publicado ahí en el Classroom junto con la tarea. En la bitácora también voy a ponerlo para que ustedes puedan hacerme llegar las actividades que tengan atrasadas. No es la idea de que después tenga que, cuando tengamos que calificar, calificarlos con una mala nota porque no han entregado sus actividades. Ya no es la idea. Chicos, esta es la instancia. Sigan preguntando, sigan participando. Espero que les quede claro la explicación y si no hay algo que esté claro, ustedes ya saben, hagan las preguntas que necesiten durante la semana. Les vaya muy bien, estamos en contacto. Un besito grande, un beso de menos. Cuídense mucho. Chao.